Alancho y José Manuel Dolader presentan Prevención del Suicidio en Radio Diversidad. Un saludo, queridos radioyentes de Radio Diversidad, en un programa más de prevención del suicidio con la Fundación Priconsa. Hoy tengo el doble honor de sustituir a José Manuel Dolader, que no ha podido estar hoy con ustedes, y el otro honor es presentar a nuestra invitada, que se llama Candela Rueda, y nos viene a hablar un poquito también del tema del suicidio. Candela es una joven trabajadora social, como ven en la imagen, que está especialmente motivada, si quiere nos lo cuenta, sobre el tema del suicidio y del duelo en el suicidio. Y ha hecho un trabajo de fin de máster con respecto a este área. Así que vamos a darle paso para que nos cuente un poco de su motivación, del desarrollo del trabajo y de los resultados. Y yo, pues de vez en cuando iré interviniendo. Candela, bienvenida a esta casa tuya, a Radio Diversidad. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y por permitirme estar aquí y darme voz. Y nada, como bien decías, he hecho un trabajo fin de máster acerca del duelo en personas supervivientes al suicidio, es decir, en personas que han perdido a alguien a causa de un suicidio, y la intervención en el mismo desde el trabajo social. Me preguntabas por la motivación. En general, el suicidio creo que debe ser motivación para todos, de investigar, de concienciar, de conocer. Más que nada porque al final en España acaba con la vida de 11 personas al día y a nivel mundial de 700.000 personas al año. Y no me he querido centrar en la prevención del suicidio, sino en el duelo de las personas que ya han perdido a una persona a causa del suicidio, porque creo que siempre, aunque el fin siempre sea la prevención y sea reducir las tasas de suicidio o incluso llegar a que desaparezca el suicidio, creo que también hay personas que se van quedando por el camino mientras que se consigue este fin. Y esas son las personas supervivientes al suicidio, y creo que no hay la suficiente atención o la suficiente intervención con ellos, sino que son los olvidados del suicidio. Digamos que tienes una doble motivación, profesional y personal, sí, para abordar este tema. Y cuéntanos un poco cómo empezó esto. Quería comenzar a trabajar el suicidio, no sabía muy bien cómo, y he tenido un magnífico tutor del TFM, Carlos Hernández, que me orientó sobre esto. También me interesa mucho el duelo, entonces quise orientarlo hacia allí. Y decidí hacer una investigación. Es una investigación de corte cualitativo, en la que quería entrevistar a personas supervivientes al suicidio y a trabajadores sociales que trabajen con esta problemática. Y finalmente entrevisté a 9 supervivientes y a 4 trabajadores sociales para el trabajo fin de máster. ¿Era una entrevista hecha por ti o una entrevista estandarizada? Era una entrevista, tuve que hacer 2 guiones diferentes para supervivientes y para trabajadores sociales, y ambas las hice yo con supervisión de mi tutor. Y era una entrevista en la que las preguntas eran muy abiertas, de tal forma que la persona podía hablar lo que considerase. Con el mismo guión de preguntas he hecho entrevistas de 20 minutos o de 3 horas. Para dar pie a la persona y que cuente lo que ¿No puedes, por ejemplo, algún ítem de esa que recuerdes de memoria, de esa escala? O de las dos. ¿Qué tipo de preguntas quiero decir? Sí, para los supervivientes preguntaba, quería saber cómo había sido el duelo. Entonces preguntaba aspectos de ámbito social, es decir, de cómo habían percibido el acompañamiento social que habían podido tener por su entorno, por sus familiares, por sus allegados. También preguntaba, la segunda parte de mi investigación es cómo
no solamente el duelo, sino qué atención se les da desde las instituciones. Entonces, también preguntaba esa parte de si habían sentido un acompañamiento profesional o a dónde habían podido acudir si habían recibido apoyo por parte de profesionales. Y luego, también preguntaba mucho por las implicaciones emocionales de ese duelo y qué había supuesto haber perdido a una persona a causa de un suicidio y que lo diferenciaba de otros tipos de duelos. Por otro lado, a los trabajadores sociales les preguntaba, primero si habían intervenido con supervivientes y después pues, les hacía preguntas de cómo había sido ese acompañamiento y cómo había sido esa intervención. Y una vez que pasaste los cuestionarios, ¿cómo continuaba el trabajo? Pues el trabajo continuaba. Yo tenía que hacer un análisis de esas entrevistas. Entonces, para poder llegar a unas conclusiones. Entonces me centré en 8 aspectos principales y entonces de ahí fui sacando cuáles eran las conclusiones principales que me llevaron a saber que efectivamente el duelo por suicidio presenta unas características completamente diferenciales de otros tipos de duelo, que lo convierten en un duelo especialmente doloroso y potencialmente duradero. Y algunas de estas eran pues, la culpabilidad, la búsqueda constante de explicaciones, la incertidumbre, la desesperanza, la ruptura del sentido vital de la persona. Y todo ello acompañado del estigma y el tabú, que generan importantes barreras para la persona para la elaboración del duelo. Porque impide hablar, claro, genera dificultades para eso, para poder hablar de lo sucedido. Tiene una presencia de juicios sociales, tienes una evitación del entorno, incluso te puede llevar a tener que ocultar el motivo del fallecimiento. Y todas estas características lo que hacen es incrementar las probabilidades de que el duelo se convierta en formas complicadas o prolongadas, que como se estima que sucede en el 78% de las personas supervivientes, que es una cifra muy alta. Y todo esto sin olvidarnos de que el suicidio, el haber vivido un suicidio en el entorno cercano supone un factor de riesgo para la aparición de ideación suicida. Y entonces, ante esto, la intervención o la atención que se brinda desde los sistemas sanitarios y sociales se percibe como negativa por las supervivientes, lo cual no se puede interpretar como una simple carencia puntual de ese profesional que justo me ha atendido, no, sino es una desatención estructural, que viene por la falta de formación específica en suicidio, por la dificultad de accesibilidad a los recursos públicos, por el propio estigma que hay dentro de los equipos profesionales, y entonces, claro, todo ello lleva a un mayor aislamiento y soledad de las personas. Para nosotros los psiquiatras, en los factores de riesgo hay 2 claves. Uno lo has citado ahí en los 8 aspectos, la desesperanza, y otro, el haber habido intentos previos. Ahora nos contarás qué ha salido en este estudio tuyo, cualitativo. Ya tenías 8 aspectos, ya te habías centrado y ibas a ver qué conclusiones sacabas de ahí. Pues eso, las conclusiones son lo que te venía diciendo. Que sí que es un duelo completamente diferente, porque tiene esas características que lo diferencian de otros tipos de duelo, que al final, pues eso es un duelo muy doloroso y es un duelo que generalmente es más largo que otros tipos de duelo. Por lo tanto, es un duelo que requiere una mayor atención por parte de los profesionales y es un duelo que no la está teniendo. No, lo único que mencionaban positivo por parte de los profesionales, las personas supervivientes a las que he entrevistado, son los grupos de apoyo, que los grupos de apoyo generalmente los hacen entidades privadas, pero por la parte pública no hay una atención
que dé respuesta a esta problemática y a estas personas que tienen un duelo tan Hasta doloroso. donde tú has estudiado, en el sector público, la psicología o la psiquiatría de los centros de salud mental no tienen dispositivos especiales para el post-suicidio, post-intento, vamos. Que, bueno, pues esto que dices tú, una terapia de grupo, que están haciendo solo algunas y no muchas entidades privadas, Sí. ¿no? O sea, sé que hay alguna a nivel público, o sea, sé que, por ejemplo, en el CSM de Retiro está empezando a haber uno por parte de psicólogas y no participan... En el Centro de Salud terapeutas. Mental de Retiro, Sí, el público. sí. O sea que una primera conclusión que saco yo, ahora me dirás tú más, es que hay una desatención prácticamente total por parte del sistema público una vez que al sujeto se le da el alta de una unidad de psiquiatría, si es que ha sido ingresado, y en el post, en la reelaboración del duelo, no hay ningún tipo de apoyo público. Y es, por tanto, un hecho claramente a denunciar, ¿no? Sí. Bien, más conclusiones que nos aporte tu estudio. Esta ya es súper importante. Pero... Sí, sí, sí. O sea, a mí me parece fundamental, pero más que nada por eso, porque si no hay... O sea, en lo privado, las asociaciones que hay, la mayoría son muy pequeñitas y apenas tienen subvenciones. Solo hay un par grandes y, por ejemplo, no tienen la figura del trabajador social. Y en lo público, pues eso, o sea, sí que es verdad que tú puedes ir, como superviviente, puedes ir a tu CSM de referencia y decir, oye, necesito atención, pero las listas de espera son terribles. O sea, yo me acuerdo de una persona superviviente a la que entrevisté, que me dijo que quería, solicitó una cita con un psiquiatra y entonces en el papel de derivación le ponía que tenía ideación suicida y que tenía que ser por vía extraordinaria para que fuese más ágil el proceso. Y le llamaron y le dijeron que le daban cita para dentro de 4 meses. Y al final, o sea, su respuesta fue, es que no sé si voy a llegar. Y el enfermero le dijo, no pasa nada si llega usted tarde. Bueno, hay falta de sensibilidad en todos los colectivos, es mucho peor que lo haya en la salud y sobre todo en la salud mental, ¿no? Más conclusiones que tenemos que podamos extraer, que no hay atención prácticamente por el sector público, Sí. que incluso tampoco hay una sensibilización especial en ellos, de tal manera que puedan priorizar fuera de la cobertura de atención por llamamiento estricto. ¿Qué más cosas? O sea, las conclusiones principales serían, por un lado, eso, que el duelo en supervivientes es diferente a un duelo normal. ¿Estudiaste las diferencias entre ambos o no? Sí, o sea, porque tiene las características que lo diferencian es la culpabilidad, que con frecuencia se convierte en la emoción central y más predominante del proceso, la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, que se suele hacer mediante los sí, los por qué, y atormenta a las personas que las tienen que vivir, la desesperanza que genera, y luego, por otro lado, el estigma y el tabú. O sea, que sí que son, por mucho que se diga que hemos avanzado como sociedad, que ya se puede hablar mucho más de la salud mental, sigue habiendo ahí un estigma y sigue habiendo un tabú y no se habla de ello. Entonces, claro, lo que hace es, pues eso, o sea, yo me he encontrado con gente que ha tenido que ocultar el motivo del fallecimiento para no sentirse juzgada. Porque hay veces que las personas del entorno, que aunque lo pueden hacer con la mejor de las intenciones, hacen preguntas completamente inapropiadas, sean como ¿y cómo no lo viste venir? O preguntas de ese tipo que al final lo que hacen es muchísimo daño. Entonces, pues eso, o sea, sería el estigma y el tabú, una característica esencial y que lo diferencia también de otros tipos de duelo, porque es verdad que, o sea, yo pienso que la sociedad ha cambiado mucho en torno a la muerte. O sea, antes, por ejemplo, se velaba a las personas en el domicilio y se estaba incluso días con la persona fallecida allí, y ahora la sociedad vive de espaldas a la muerte. O sea, solamente vemos la muerte cuando la tenemos enfrente. Si no, vivimos de espaldas. Entonces ya
cuesta de por sí hablar de un duelo, pero mucho más si el motivo del duelo es el suicidio. Entonces, claro, o sea, es muy difícil porque una de las principales cosas que uno necesita para poder elaborar un duelo es poder hablar de ello. Y si no tienes un lugar o no tienes un entorno con el que poder hablar, pues es súper complicado el poder elaborarlo de manera sana. Sí, es verdad que muchas veces en nuestra sociedad la vida se exhibe, pero la muerte se oculta, ¿no? Había un estudio hace ya mucho tiempo en los periódicos, ¿no? En los anuncios. Durante mucho tiempo, algunos periódicos conservadores tipo ABC, pues sacaban muchas esquelas de muertos. Con el paso del tiempo eso fue disminuyendo y aumentando la parte de contactos entre personas. Contactos. Pues es verdad, la muerte se oculta y más la que está estigmatizada por el suicidio. Totalmente. Entonces, claro, si no puedes hablar de ello, no te permites pasarlo y no te permites estar en duelo, porque no puedes poder elaborar un duelo de manera sana, poder hablar de las emociones, de lo que conlleva haber perdido a la persona, de lo que al final es una muerte súbita. Entonces, es algo repentino, es algo que no entra, o sea, que puede que no entrase en tu cabeza. O sea, hay casos en los que sí, pero hay casos en los que no entraba en tu cabeza esa posibilidad. Y dentro de esa estigmatización, Clara, cuando tú conseguiste esta muestra, ¿fueron reticentes los pacientes que habían pasado a colaborar en esto o por la estigmatización, por vergüenza, por no recordar, o fácilmente pudiste acceder a ellos por una fundación, por lo que sea, pero la colaboración fue fácil o también les costaba participar? Me sorprendí mucho yo a mí misma porque al principio, cuando planteé la idea de hacer este trabajo, pensaba que me iba a costar, o sea, yo tenía claro que iba a entrevistar por un lado a supervivientes y por otro lado a trabajadores sociales. Y yo pensaba, o sea, tenía claro que los trabajadores sociales iba a tener bastantes y que supervivientes me iba a costar un montón encontrarlos. Y fue totalmente al contrario. O sea, yo hablé con una asociación, que es la Asociación Sendas, y a partir de ahí obtuve un montón de contactos y de personas que estaban encantadas en que yo las entrevistase, que se lo agradezco mucho, que se abriesen de esa forma, porque al final no me parece, o sea, sé que es algo complicado. Y luego, por el contrario, con los trabajadores sociales me costó muchísimo porque o sea, escribí a prácticamente todos los centros sanitarios, sociales y sociosanitarios de la Comunidad de Madrid y conseguí entrevistar a 4 trabajadores sociales porque el resto me decían creo que te has confundido, aquí no trabajamos con suicidio, cuando al final... o sea, que yo, por ejemplo, escribía a servicios sociales o a centros de salud. Entiendo que la principal causa con la que trabajas no es el suicidio, pero sí que tiene que haber un trabajo con el suicidio. Y entonces eso ya me decía mucho de cómo es la atención y de cómo es la visión hacia el suicidio. Me decías antes de la entrevista, en la previa, que bueno, que la mayoría no sé, pero casi la mayoría de los sitios donde se trabaja el suicidio no tiene trabajador social. Sí. Y bueno, aparte de razones a lo mejor económicas que también influyen, ¿cómo ves tú? Primero creo que ves la necesidad de que esté, ¿no? Como un miembro más del equipo. ¿Y con qué tipo de funciones? A ver, está ya, o sea, más que demostrado que el suicidio es un factor multicausal, no es simplemente psicológico, sino que es multicausal, que intervienen en él pues, temas sociales, económicos, culturales, familiares, de todo. Entonces, a un factor multicausal no se le puede dar una respuesta que no sea multidisciplinar. Entonces, ¿qué pasa? Que en entidades privadas no existe la figura de trabajador social en las asociaciones de suicidio. Solamente hay psicólogos, no sé si hay psiquiatras, pero psicólogos sí. Y en lo público es verdad que
en los centros de salud mental y en los centros de salud y en los hospitales ya hay trabajadores sociales, solamente en los públicos, pero por lo menos ya hay trabajadores sociales. Pero creo que esto, evidentemente faltan muchos en cuanto a suicidio, y creo que esto viene por dos motivos. Primero, por la falta de reconocimiento del trabajo social. Creo que al final es una profesión, iba a decir entre comillas nueva, pero tampoco es tan nueva, pero es una asociación, es una profesión muy poco reconocida. Y por otro lado creo que es por una mentalidad de los propios trabajadores sociales, en el sentido de que tenemos que creer que ahí hacemos falta y que ahí tenemos nuestro hueco, que por mucho que sea algo principalmente psicológico, también tiene unos factores sociales que lo condicionan y que afectan. Entonces, ahí tenemos que ocupar un lugar y hacer un cambio de mentalidad, y no solamente hacer derivaciones, gestión de recursos, cumplimentación de solicitudes, sino estar ahí, hacer un acompañamiento de verdad, una atención integral, una atención centrada en la persona y de manera holística. Esos son los principales rasgos del rol del trabajador social en el equipo multidisciplinar para ti de prevención o tratamiento del suicidio. Sí. ¿Algún otro, aparte del acompañamiento, aparte de verificar las posibles causas, implicaciones sociales, la familia, etcétera, ¿no? Creo que el mundo laboral del paciente. Mientras que si es en la... porque tiene dos papeles diferentes, en la prevención y en la posvención. En la prevención creo que se necesita un acompañamiento a la persona, simplemente averiguar cuáles son sus necesidades sociales y poder estar ahí y poder ayudar a solventar esas necesidades, ya sea en el ámbito que sea. Y en la posvención creo que también es un acompañamiento con la persona, es un entender que esa persona necesita un acompañamiento de manera prolongada, porque no se trata de 1 mes o 2 meses, sino que es un acompañamiento prolongado, y un atender a sus necesidades. Y en cuanto a los otros damnificados, que suelen ser la familia, ¿cómo ves el rol de la trabajadora social en la intervención familiar? Pre y post, pero sobre todo post. Sí, eso, en primer lugar sería creo que por lo que me han estado comentando las supervivientes a las que he entrevistado, se les hace muy complicado y muy complejo el hecho de ver cualquier cualquier papeleo de tanatorio, de papel de defunción, lo que sea, con el nombre de la persona fallecida, al ser una muerte súbita, porque es algo que todavía no han asimilado. Entonces, creo que en un primer momento habría que echar una mano y que ayudar en esa parte, en todo el tema de la gestión de papeles de esa persona. Y luego más adelante, en un acompañamiento, en atender a las necesidades, en ayudar a reducir esa culpabilidad, en dar un espacio seguro en el que la persona pueda acudir, pueda hablar de ese fallecimiento, pueda reencontrar su sentido vital y pueda tener un lugar donde expresarse emocionalmente. Me decías, cuando hablabas de esos factores, que a veces también pasaba que la formación era escasa, ¿no? Sí. No te voy a decir en otros ámbitos, pero en el vuestro en concreto, en el que tú conoces del trabajo social, consideras que, me imagino que también hay una falta de formación específica para abordar esto, ¿no? Que no se puede llegar allí por mucha formación general que tengas de trabajo social y sentirte que no sabes qué hacer o cómo abordarlo, ¿no? Sí. ¿Eso es así? Sí, creo que hay una falta de formación. Es verdad que en todo el tema de acompañamiento sí nos forman en cuanto a acompañamiento de duelo y demás, pero creo que hay una falta de formación específica en ese duelo por suicidio, porque tiene unas características que no tienen otros tipos de duelo. Entonces, al final, primero hace falta esa formación para después poder acompañar de manera adecuada. O sea, que hay dos cosas muy, desde mi punto de vista, importantes de lo que has dicho. Hay que sensibilizar a los servicios públicos
de que atiendan un problema de salud pública cada vez mayor, que se da en la infancia, que se da en la adolescencia y en la vejez. Es tristísimo, pero es así, ¿no? Desde la soledad. Y, por otro lado, la formación específica en este tipo de intervención, que no creo que sea la misma para un psicólogo, para un psiquiatra o para un trabajador social. Tiene que ser específica, ¿no? Sí. Y eso sería otro de las, no sé si conclusiones de tu trabajo, pero de lo que yo concluyo que puede ser importante trabajar en eso, ¿no? Sí. Luego también hay un aspecto importante que yo no había pensado antes de hacer el trabajo, pero que me mencionaron varios supervivientes, que sería la falta de información actualizada. Es decir, por ejemplo, con las víctimas de violencia de género nosotros tenemos, si nos metemos en Internet podemos ver cuántas mujeres han sido asesinadas a día de hoy y cuántas fueron asesinadas ayer. Pero en cuanto a los datos de suicidio, tardan 1 año en actualizarse. Y claro, eso también me parece importante porque al final no puedes trabajar en algo que no conoces. Pero es un problema del Instituto Nacional de Estadística. ¿Dónde está el problema? Entiendo que sí. Bueno, también habría entonces que sensibilizarlos, ¿no? Sí. De que hace falta un mayor conocimiento porque, bueno, porque es la forma de hacer un buen diagnóstico de salud pública, ¿no? Más cosas que aparezcan en este estudio. O que deduzcas de este estudio. Pues eso sería, me parece súper importante un cambio a nivel social, una transformación social que pueda visibilizar el suicidio, sensibilizarlo y que reduzca el estigma y el tabú que hay, porque al final es que es algo que paraliza completamente a las personas, que paraliza primero a las personas que tienen ideación suicida o conductas suicidas de poder pedir ayuda, por el que dirán, por el me van a atender, por el estigma y el tabú que hay. Y luego también para las personas supervivientes, el también poder decir, pues mi hijo falleció a causa de un suicidio, no es lo mismo que decir mi hijo lo atropellaron en un coche. ¿Por qué? Por la reacción que vas a tener delante. Porque tú mencionas la palabra suicidio y delante lo que te encuentras es un silencio. Y al final es eso lo que ellos me han transmitido. Me han transmitido que al final es un duelo que se vive con muchísima soledad, que es aislamiento y que es soledad. Porque no puedes expresarlo, porque no encuentras en el otro una persona que te acompañe. Entonces eso me parece una de las principales... ¿Y crees que en alguna medida hemos avanzado en algo? Por ejemplo, hace muchísimos años, 50, 60, 70, el que se suicidaba en nuestra religión, la católica, no se le enterraba en terreno santo, vamos a decir, sino apartado. Sí. Bueno, porque había violado la voluntad de Dios, por lo que fuera. Fíjate, de entonces, estigma familiarmente, etcétera. Hoy, ¿tú crees que, aunque falte mucho, hemos avanzado en algo? Sí, yo quiero pensar que sí. Pero más que quieras pensar que hayas observado, ¿no? Yo creo que sí, pero porque al final, aunque sea solo un día al año, que es el Día de la Prevención del Suicidio, por lo menos se habla en los medios de comunicación, por lo menos es algo que... Hay gente que sí que sabe que fallecen 11 personas al día en España. Creo que algo sí que hemos mejorado. Lo que pasa es que creo que queda muchísimo camino por recorrer. Sí, sin duda. Sí. ¿Alguna otra conclusión de tu estudio o alguna visión de futuro para más adelante? Sí, también te iba a decir, que se me ha olvidado comentarte, el trato de los medios de comunicación hacia el suicidio, que al final hay muchas cosas que se hacen por morbo, siento, porque por ejemplo cuando se habla de que alguien se ha suicidado, que ha fallecido por suicidio, igual ponen una fotografía de una ventana o igual expresan demasiados datos o expresan el método, por ejemplo. O creo que también sería muy importante no solamente formar a los profesionales que van a atender a las personas, tanto en la prevención como en la posvención del suicidio, sino también en los medios de comunicación. Creo que hace falta también mucha formación y mucha sensibilización.
Sí, sin duda. Y creo que en eso han cambiado algo los medios de comunicación, pues o de ocultarlo o de darlo de una manera que podría incluso producir una inducción a gente que está con esas ideas y que pueden desatarse, ¿no? Y respecto al futuro en estas cosas y en tu trabajo, me hablabas antes de entrar en antena que tenías también determinados proyectos, porque esto es, como tú dices, un estudio cualitativo, has hecho una foto fija en un momento determinado de algo, pero esto es dinámico. ¿Cómo ves el que tú, aparte de tu actividad profesional asistencial, en seguir investigando, seguir abordando estos temas? ¿Cómo lo enfocarías? Sí, ahora mismo estoy, aparte de esta investigación cualitativa, he hecho una investigación cuantitativa en torno a el estigma y el tabú que hay actualmente en la sociedad española respecto del suicidio. Y entonces ahora lo que pretendo es juntar ambos estudios, el cualitativo con el cuantitativo, para poder redactar un artículo científico y poder publicarlo en alguna revista a nivel nacional. Esa es la parte más investigadora. Y en la parte profesional, ¿te gustaría estar trabajando en esto? Sí. Que decir, desde tu óptica de trabajo social, en un equipo multidisciplinar, para marcar que hay ahí un rol que debe desarrollarse, que no está desarrollado, entiendo, y que por tanto hay que desarrollarlo, ¿no? Del trabajador social en el equipo multidisciplinar de pre y post. Sí, sí me gustaría. Lo que pasa es que creo que actualmente no está ese lugar en el trabajo social. Creo que tienen que pasar unos años y poder luchar nuestro lugar para poder mejorar esa atención y esa intervención. Pero sí, me encantaría trabajar con el suicidio. Bueno, tú has hecho ahora este trabajo en comillas, ¿no? Y me imagino que tu director trabaja, bueno, no me imagino, lo sé, está ahí de profesor. Sí. Y hombre, eso puede ser un principio de dar un cierto contenido también en la carrera y en la parte de psicología a esto, ¿no? Al papel me parece muy importante, además, porque como tú decías al principio, no hay una única causa de suicidio, ¿no? Es porque genéticamente, bueno, es multifactorial, no es lo mismo en una edad, en un adolescente que se frustra por alguna cosa, que en una edad adulta, que en la vejez. Yo recuerdo una de las imágenes más tristes que yo recuerdo, no tanto profesionales, porque fue en casa de un familiar. Yo ya era psiquiatra, y recuerdo que en un patio grande de vecinos, en la ventana de enfrente, salió una señora muy viejecita, muy delgadita, se sentó, era un séptimo o un octavo, y se lanzó, ¿no? Y claro, se estampó, el suicidio en la tercera edad, ¿no? La soledad, todas estas cosas que yo creo que son básicamente del ámbito del campo del trabajo social. Sí. Visita a domicilio, ayuda a la población geriátrica, yo sé, un montón de roles que se podrían desarrollar independientemente de que esto tenga un coste, evidentemente. Bueno, pues algo por último que nos quieras comentar. A mí me ha parecido muy interesante el trabajo, muy bien hecho, que puede ser, pues, de lo poquito que se ha hecho, ¿no? Pionero, que yo recuerde en cuanto a, sobre todo al duelo en el suicidio. Y bueno, pues yo desde luego te animo a que sigas trabajando en ello y te damos las gracias desde la Asociación La Barandilla y desde Radio Diversidad por haber compartido este tiempo con nosotros. Nada, pues muchas gracias a vosotros. Y nada, por último, pues lo que ya vengo diciendo, que es necesario invertir más en general en el suicidio, pero creo que los supervivientes al suicidio son los grandes olvidados en el suicidio, y que al final, se estima que por cada fallecimiento, no del suicidio en general, hay 6 personas dolientes. Hay 6 personas que lo sufren. Entonces, si en España hay 11 suicidios al día, hay 66 supervivientes nuevos. Entonces, es una cifra lo suficientemente importante para poder invertir y trabajar con ellos para que puedan tener una mayor y mejor atención e intervención.
Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por haber compartido tus experiencias y estudios con nosotros y hasta un próximo programa de prevención del suicidio bajo los auspicios de la Fundación Priconsa. Saludo para todos. El silencio no siempre es paz. A veces es un grito ahogado que nadie escucha. Cada día, miles de personas enfrentan la soledad en silencio, sintiéndose aisladas en un mundo que a menudo no comprende su dolor. El mundo sigue girando, pero para algunos hace tiempo que se detuvo. Tan cerca de la gente, pero tan lejos de la felicidad. Eso es la soledad. Es hora de romper el estigma y abrir las puertas a la empatía. Juntos podemos construir puentes hacia la comprensión y el apoyo. Al unirnos, podemos crear un espacio donde nadie se sienta solo, donde cada voz sea valorada y cada historia sea escuchada. Hoy te invitamos a ser parte del cambio. Juntos podemos combatir la soledad y ofrecer esperanza a quienes más lo necesitan. ¿Nos acompañas en nuestro viaje? Estamos para ayudar a las personas.